¿Qué tal, amigos? Gracias por su sintonía. Siempre es un privilegio llegar a los hogares de todos ustedes. Estamos Mili Méndez, Alex Delgado. ¿Cómo estás, Alex? Bien, buenas noches, Ferdinand, a los amigos televidentes, a Mili. Qué bueno, Mili. Muy bien. ¿Tú? Noches. Qué bueno, Qué bueno. Hay muchos temas hoy. Estábamos analizando fuera del aire la enorme cantidad de noticias que se ha generado durante el día de hoy. Pero que, eso es constante, ¿verdad? Cada hora sale algo nuevo. Sí. Bueno, y es que el asunto de Fortaleza con la legislatura, aprobando proyectos, cada media hora están allí en la legislatura aprobando proyectos, pues genera mucha noticia. Y uno trata de resumirlas todas para hacer a la gente, pero es imposible, no nos da el tiempo, pero hay mucho. Así que durante el camino trataremos de por lo menos comentarlas, la mayoría de ellas, para que la gente pueda llegar. Informados sobre qué es lo que está pasando. Pero hemos querido volver al tema del Supremo, porque este programa le gusta darle seguimiento a los temas, lo tocamos en un momento particular, lo dejamos fuera del aire, volvemos a traerlo otra vez porque me parece que eso no se ha muerto, esa controversia. No, ahora es que coge más vigencia. Pues el Tribunal de Primera Instancia declaró que era constitucional la ley de retiro y por ahí es que ocurre toda esta situación. ¿Qué va a pasar? Bueno, hemos invitado a 3 profesores de esta área, al licenciado Antonio Zagaldía, el ex secretario de Justicia. ¿Cómo está, licenciado? Bien, Ferdinand, Alex y Mili, y William y Carlos. Encantado de tenerte aquí. Está Carlos Ramos, catedrático de Derecho Constitucional. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, placer estar aquí. Gracias por estar aquí otra vez. Y el licenciado William Irizarry, profesor de Derecho, también fue secretario de Justicia en un momento determinado. ¿Cómo está, licenciado? ¿Todo bien? Buenas noches, saludos a todos y todas. Bueno, este es un tema que conmovió al país en un momento determinado. Nadie esperaba un choque de esta naturaleza tan fuerte. ¿Cómo lo define cada uno de ustedes para entonces poder entrar un poco más en detalle de qué puede pasar aquí? Y cómo, porque la gran pregunta al final del camino es cómo se resuelve. Nadie tiene como que una contestación, pero ¿cómo lo definen ustedes? ¿Cómo lo defines tú, Antonio? En Arroyo Habichuela, 2 problemas. Una crisis constitucional entre la rama judicial en su máximo foro con la rama legislativa, y no olvidemos internamente jueces escribiendo y haciéndose planteamientos entre ellos, que si yo voy a un tribunal y le digo al juez, juez, lo que sucede es que el compañero no se le pueden pedir pera al olmo, el juez probablemente me llame la atención con razón. Así que ahí hay 2 problemas que el pueblo está muy preocupado. Las relaciones entre... Sobre todo entre ellos, ¿no? Entre ellos, porque, oye, los jueces van a disentir toda la vida. Los jueces nunca, porque tienen que interpretar el derecho. Y si tú me permites, Alex, la interpretación judicial no es sinónimo, y subrayo, no es sinónimo de leer literalmente un estatuto legal. Los jueces, cuando interpretan, tienen que ir más allá de lo que literalmente quiere decir una expresión. Lo han hecho en casos electorales, cuando electores cometieron un error en unas marcas, violando una ley electoral, pero en una interpretación más amplia, que para eso que están los jueces, fueron a la intención del elector. Y eso es lo que los jueces tienen que hacer. Pero aquí lo que criticaron fue que se emitió una resolución y que no fue una decisión como tal sin ni siquiera haber llegado el caso al Tribunal Supremo. Bueno, eso nunca había pasado en Puerto Rico, que lo hicieron mediante la manera en que lo hicieron. Pero da lo mismo, porque lo importante fue que resolvieron el caso, lo enviaron a instancia, ya se resolvió en instancia. Así que yo lo que espero, para bien del pueblo puertorriqueño, porque estamos hartos de tanta controversia pública en Puerto Rico, y no le podemos sumar controversias de esa manera en la rama judicial de Puerto Rico. Licenciado, ¿cómo lo ve usted desde allá de la rama educativa? ¿Cómo lo ve? Mire, si lo fuéramos a definir de una palabra que el país y todos lo entendieran, yo diría lo siguiente. Lo que hay es una crisis de confianza, o lo que hay es una gran desconfianza mutua. Una desconfianza en el propio Tribunal Supremo, desgraciadamente, de asegurarse de que las decisiones van a ser ponderadas y juiciosas, como es lo que uno espera siempre que sean, pero hay circunstancias que hacen a un sector del país pensar que no necesariamente va a ser así, porque no siempre se ha sido consistente. La misma desconfianza en la Asamblea Legislativa, que esta ley, por ejemplo, en particular, que está en controversia ante el Tribunal Supremo, la aprobó de la misma manera como había criticado en el pasado, que jamás iba a hacer, por descarga, sin discutirla, sin abrirlo a vistas públicas. Entonces es un el hambre y la necesidad. Y eso es lo que estamos padeciendo, a mi juicio, en estos momentos. Y en medio de todo esto, pues claro, el país y a mi juicio la independencia judicial, que es la que deberíamos
tratar de mantener en la bandera más alta, porque el Tribunal Supremo es el árbitro final de las controversias de derecho puertorriqueño. Alex, quizás quieres preguntarle a William. Dame tu opinión para entonces entrar en detalle en las preguntas. ¿Cómo lo ves tú, William? Lamentable, porque dentro de 1 o 2 semanas pues necesitamos un Tribunal Supremo, un gobernador y una Asamblea Legislativa en el que el país pues tenga confianza. Así que coincido en ese sentido con Carlos. Ahora, en términos de hablar de una crisis constitucional, para bien o para mal, cuando uno desde la academia estudia esto, pues estos problemas han surgido antes y se superan con algunas dificultades. ¿Y por qué tanta conmoción en estos momentos? Bueno, no, porque no quiero minimizar la gravedad de lo que está pasando. Lo que quiero decir es que eventualmente pues podremos superar esto y la intensidad bajará. Ahora, en términos concretos, lo que hay dos cosas pendientes. Uno es, pues, qué curso va a tomar la decisión que tomó el Tribunal de Primera Instancia, validando la Ley de Reformas de Retiro. Y número 2, qué va a pasar en la legislatura en términos de un nuevo intento de aprobar una legislación que limite la manera en que los casos pueden llegar al Supremo. ¿Ha florecido para ustedes, en su máxima expresión, la politiquería partidista en el Tribunal Supremo de ambos partidos? Yo entiendo que no. Lo que ha habido es que jueces, en la euforia, en la discusión de asuntos de alto interés público, pues en mi opinión, a algunos se les ha ido la mano en la manera que expresan unas posturas, pero yo confío en estos 9 jueces que son personas competentes, que salvo Luis Estrella, los otros nombramientos que se hicieron en la pasada administración provenían de la rama judicial de Puerto Rico. Y yo espero que, como dice William, como dice Carlos, en los caucus de los jueces, cuando hay sesiones en privado, hay estas discusiones. Lo que sucede es que cuando salen a la luz pública y se ponen por escrito comentarios bien fuertes, pues uno piensa, con razón, que puede estar pasando otras cosas. Pero yo confío en que esto al final del camino, los 9 jueces van a pensar, como siempre han hecho, en los bienestar de Puerto Rico. ¿No se empeora el escenario que ahora integrantes de la Policía de Puerto Rico que están molestos, ¿verdad?, con esta situación de retiro, fueron y le pidieron ahora al Supremo que por favor intervenga y declare esta ley inconstitucional? Bueno, lo que pasa es que los jueces no pueden estar a expensas de peticiones públicas que le hagan alguna parte. Los jueces resuelven los casos. Y este caso va a llegar al Tribunal Supremo y yo estoy bien confiado, Mili, que se va a resolver en los mejores intereses del país. Para preguntarte, lo que está detrás de todo esto, lo que se plantea es la ley de retiro. El gobernador le dice públicamente que si degradan los bonos del gobierno de Puerto Rico, la responsabilidad está sobre los hombros de los jueces que tomaron esta decisión. ¿Usted comparte ese análisis del gobernador o es muy fuerte el argumento? Bueno, eso es una expresión política, ¿verdad? Y los jueces no deben responder a presiones políticas, sino al caso que tienen ante sí. Que las consecuencias podrían ser esas desde el punto de vista económico, hay un sector de los economistas del país que dicen que sí. Pero que los jueces y juezas deberían de resolver, porque su norte es, si no hacemos así, esto sucede con la economía o con el país. Bueno, para eso son jueces y jueces, para abstraerse y fuera de todas esas posibilidades, tomar la decisión que haga justicia a las partes que llegan. Claro, claro. Si las consecuencias son nefastas para el país, pues tienen que hacer un balance adecuado de esos intereses. ¿Qué va a pasar aquí para poder lograr un acuerdo? ¿Tiene que ver la cordura, la mesura, el diálogo y el respeto entre los cuerpos será la solución? Y si no existe eso, ¿qué ocurriría? Bueno, yo lo que espero es que los jueces son ciudadanos que también están escuchando un poco la reacción que ha habido en estos días. Me refiero a todos los jueces. En la medida que hay un rechazo a cierto tipo de expresión y cierto tipo de tono, pues uno apuesta a que ellos también pues van a cobrar conciencia de que no es en el mejor interés del país conservar ese tono, porque el tema no ha concluido, así que van a tener que expresarse, van a tener que actuar como jueces, y uno esperaría entonces pues que tengan ese punto de referencia. Y hay que un poco pues uno esperar y exigir eso. Si eso no se diera, pues llegaremos a ese momento y definitivamente pues el debate se va a deteriorar más. Hay quien indica que el restringir el que una parte en un pleito legal pueda llegar de primera instancia directamente al Supremo es coartar ese derecho que tiene esa persona a acudir al máximo foro directamente.
¿Ustedes entienden que eso, el que una parte pueda ir directamente de un tribunal a otro o que tenga que pasar por el tribunal apelativo primero, esa restricción, ¿ustedes entienden que va en detrimento del beneficio de la ciudadanía? Ajá. Es que eso es debatible, Alex, porque hay un principio en los que litigamos en la Corte que los casos se ganan en instancia. Uno no lleva un caso para ganarlo en el Tribunal Supremo, porque en instancia que se pasa la prueba, hay unos asuntos que los jueces del Supremo, como regla general, no reciben prueba, no observan el divino de los testigos, un sinnúmero de casos que es la litigación. Así que eso es debatible, pero como quiera los casos van a llegar al Tribunal Supremo. Si deben verse primero en instancia o verse en el Tribunal Supremo, yo soy siempre de los que creo que los casos deben seguir por los canales, salvo asuntos extraordinarios que deben ir directamente al Tribunal Supremo. La Constitución es clara. Pero limitarle ese derecho, lo que establece la ley, lo que plantean los legisladores en su intención a la hora de legislar, de limitarle ese derecho al Tribunal Supremo, ¿tú lo favoreces o no lo favoreces? Yo estoy convencido de que los casos deben seguir el curso ordinario, salvo asuntos donde las partes entiendan que por una economía procesal se deben llevar directamente al Tribunal Supremo mediante certificación. Pero yo lo que ha pasado aquí es que cuando los políticos utilizan argumentos políticos para coartarle derechos al pueblo, los jueces en Puerto Rico tienen que ampliar el marco de interpretación judicial y velar por los intereses del pueblo. Y aquí el consejo de gratis, rapidito, que yo le doy a los 9 jueces del Supremo, a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al Poder Ejecutivo, que hagan un proceso de introspección y piensen que estas disputas, como se llevan al país, laceran la confianza que se debe tener en la rama judicial de Puerto Rico. Licenciado, en la línea de Alex, en la pregunta de Alex, añadiendo la que yo le traje, si usted lo favorece o no. La Constitución dice que el Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia. ¿Cómo se llega ahí? Con excepción de los casos de habeas corpus, que se pueden radicar directamente en el Tribunal Supremo. La Constitución tiene un contrapeso y dice, ahora, ¿cómo se llega y qué otro tipo de casos? Eso lo va a decidir la Asamblea Legislativa. Respuesta concreta. Por supuesto que cerrar el acceso como tribunal de última instancia no debe permitirse y es inconstitucional. Establecer limitaciones razonables que no lleguen al punto de hacerte inefectivo el poder llegar al Tribunal Supremo deberían ser inconstitucionales. En el contexto particular de este llamado recurso de certificación, que es el mecanismo de sacar la cosa de primera instancia y llevarlo al Tribunal Supremo, siempre debe existir. ¿Por qué tenemos la crisis que tenemos ahora? Porque desgraciadamente en el pasado, y hablamos de los últimos 8 o 10 años, intensificado los últimos 4, pero que también sucedía en los 4 anteriores de esos 4. El recurso de certificación no siempre fue bien utilizado al momento del Tribunal Supremo decidir qué casos aceptar y cuáles no. Y ahí radica gran parte de la desconfianza. Muy bien, William, para terminar. Yo creo que el enfoque, me parece que tal vez hay un poco de desenfoque también en cómo se ve el Tribunal Supremo. Uno podría pensar que por ser Supremo es el tribunal más importante, si uno lo ve desde el punto de vista de la ciudadanía. El tribunal más importante es el centro judicial, los jueces municipales, los jueces superiores, son con los cuales la ciudadanía tiene que resolver todos los días, y eso es lo más importante en ese sentido. Que hay una oportunidad de ir al Tribunal Supremo, pues se puede ver, pero verlo un poco como se está planteando a veces en estos días es como si es ver el sistema judicial desde el punto de vista del Tribunal Supremo. Muy bien. Bueno, pues gracias a los tres. Hemos tenido aquí una interesante conversación sobre este tema. Sin duda alguna estos piques se extiende y vamos a seguir conversando sobre este tema porque queda pendiente que va a ser la legislatura de Puerto Rico en particular. Cuando regresemos venimos con nuestros fiscales. Vamos a hablar del caso de Ana Cacho y vamos a hablar del caso del presidente de un banco que muere asesinado en una autopista y muchos otros temas. Venimos rápido.